Buenos días, mis queridísimos alumnos. Hoy les vengo a traer un problema de geometría, sobre todo para aquellos que están en algún colegio técnico, sobre todo los que están haciendo algún ingreso a alguna facultad, como el ingreso a la UTN o a la UBA o cualquier universidad del país, o también puede ser alguna materia en la facultad donde estén cursando o en donde tengan algún problema de geometría por resolver, pero también para los curiosos que les interesa la geometría, y como siempre la geometría, como digo yo, al buen estilo griego nos hace razonar fundamentalmente sobre los dibujos, y como vuelvo a repetir en otros videos, como decía Henry Poincaré, un físico matemático de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la geometría es razonar con malos dibujos o con dibujos mal hechos. Y es cierto, a pesar de que este dibujo tiende a ser preciso, no lo es tan microscópicamente si lo analizamos con sumo detalle, porque no vamos a encontrar un círculo perfecto ni un rectángulo perfecto. Pero bueno, vayamos al grano y leamos el problema a este ejercicio de parcial que les vengo a regalar hoy. ¿Qué dice acá? Los círculos son tangentes entre sí, los lados del rectángulo y a los lados del rectángulo. Los círculos son tangentes entre sí a los lados del rectángulo. ¿Qué significa tangente? Bueno, tangente significa de que este lado, por ejemplo, que estoy indicando acá con el cursor, que es la altura del rectángulo, es tangente en este punto a la circunferencia. Y por el concepto de tangencia, que lo vuelvo a repetir como en otros videos, es aquella recta que corta en un solo punto a la curva, como lo vemos en el cursor. Ahí vemos que justamente la altura del rectángulo corta en un solo punto acá, como también acá, este lado del rectángulo tangente en la circunferencia acá, acá, y por ejemplo, acá en la circunferencia más chiquita es tangente a este lado del rectángulo. Bueno, y también vemos un punto de tangencia, lógicamente, entre los dos círculos, ahí como indica el cursor. Lógico que ahí se tocan en un punto, y si yo trazase una recta que es tangente, va a ser tangente solidariamente a ambos círculos en este punto. Bueno, el concepto de tangencia ya lo había explicado la pasada en otro video. Y bueno, acá dice que los círculos son tangentes entre sí, en este punto, y a los lados del rectángulo, como vemos recién acá, ¿no? Es tangente acá, acá, acá y acá. El área de este rectángulo grandote que vemos acá vale 308, y el diámetro del círculo menor, que es esto, la distancia punto a punto, esta circunferencia chiquitita, eso es el diámetro, vale 8. Se supone que el diámetro es el doble del radio, por lo tanto el radio, que es la distancia entre el centro del círculo y su contorno, es igual a la mitad del diámetro. En este caso el diámetro es 8, la mitad del diámetro es 4. Entonces el radio acá de la circunferencia chiquita, según el dato del problema, vale 4. Entonces la cuestión es la siguiente. Estamos observando el dibujo, estamos interpretando gramaticalmente el enunciado, ya asociamos gramaticalmente el enunciado con el dibujo, y ahora hay que concentrarse, como siempre digo, en la pregunta. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Calcula el área de la región sombreada, que es todo esto de azul que está rayado. Tenemos que calcular eso. Bueno, eh, uno siempre cuando le piden calcular un área, un volumen, intenta buscar una fórmula salvadora como para poder calcularlo, pero acá hay que decir la verdad. Esta figura rayada en azul no tiene una fórmula que busque en los libros o que la encuentre en Google. No, de ninguna manera, no tengo una fórmula para eso. Pero sí conozco fórmulas de áreas de figuras conocidas, como el rectángulo, el círculo, el triángulo, el trapecio. Bueno, hay figuras que yo conozco el valor del área, y bueno, hay una fórmula tipificada para cada una de esas figuras. Entonces yo lo que tengo que hacer, moraleja, consejo, siempre que me pidan el área de algo que yo desconozco, que no tengo la fórmula en ningún libro, como esto que está en azul, siempre pensar en figuras conocidas. Figuras conocidas que también conozca también la fórmula de sus áreas correspondientes. Por ejemplo, el área de un rectángulo es base por altura, el área de un círculo
es pi por radio al cuadrado, tanto para este círculo como para este círculo. Entonces, esas fórmulas me van a servir para poder hallar el área de lo que queda acá rayado en azul. Pero obviamente esa área que queda rayada en azul va a estar en función al conocimiento previo de las fórmulas de área de esas figuras notables, conocidas, como en este caso rectángulo y círculo. Cuando, otra moraleja, otro consejo es cuando yo necesite calcular el área entre medio, calculemos el área entre medio entre figuras, como en este caso lo que está rayado en azul, es el área entre medio ¿de quién? ¿De qué figuras? Del rectángulo este que estoy marcando y de estos dos círculos que están acá adentro. Entonces, esto que está en azul es un área marcada entre dos figuras. Cuando yo tenga que calcular el área marcada entre figuras o encerradas entre figuras conocidas, como en este caso rectángulo y círculos, entonces lo que tendría que pensar es lo siguiente, en restar áreas. ¿Qué significa restar áreas? Por ejemplo, yo podría tomar el área de todo este rectángulo. Obviamente que el área de todo este rectángulo es conocida, acá dice 308. Si yo tengo como dato el área de todo este rectángulo, que es 308, y a toda esa área le resto el área de este círculo menos el área de este círculo, obviamente cuando hago todo el área del rectángulo y le resto el área de este círculo grandote y de este círculo chiquito, me va a quedar el área entre medio del rectángulo y de los dos círculos. O sea, me va a quedar esto en azul, y este pedacito de acá arriba, que vamos a ver que es exactamente similar al de abajo, y esto de azul es similar también a este pedazote grandote que queda acá abajo, por simetría, y ahora lo vamos a demostrar por simetría que es el mismo área, el mismo valor. Entonces me quedaría restando el área del rectángulo, que es 308, menos el área de este círculo grandote, menos el área de este círculo chiquito, me queda el área entre medio, que va a ser todo esto de azul, más esto que está en blanco, más esto que está en azul, más esto que está en blanco. O sea, me queda el área entre medio de las dos figuras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Consejo sano es restar áreas de figuras conocidas, en este caso el rectángulo y círculos. Bueno, veamos cómo lo planteé. Bueno, acá está de nuevo el dibujo. Es como que lo que dije antes, tengo el área de todo el rectángulo, vale 308, si le resto el área de este círculo y de este círculo, me queda esta pileta entre medio de las dos figuras. Esta pileta sería todo lo que está en celeste, rayado en celeste, en azul. Bueno, todo eso que está rayado en azul va a ser la pileta, lo que yo digo pileta, que es el área entre medio del rectángulo y los dos círculos. O sea que si yo hago el área de todo este rectángulo, que es 308, menos el área de estos dos círculos, me va a quedar el área entre medio de esto que está en azul. Bueno, la cuestión es la siguiente, que yo, para poder restar el área, bueno, necesito, en principio, el área de este rectángulo, que ya lo conozco, porque el dato que nos dice el problema, dice que acá el área del rectángulo es 308, como dice enunciado. Bueno, el área del rectángulo es 308, pero también sé que la fórmula del área de un rectángulo es base por la altura, o sea, la base por la altura. Bueno, entonces, cuando yo quiero calcular la base del rectángulo, me voy a encontrar con un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, la base de este rectángulo es lo mismo que medir el diámetro de la circunferencia grande más el diámetro de la circunferencia chica. Porque si hago D1 más D2, me da toda la longitud de la base. El tema es el siguiente. El diámetro de la circunferencia chiquita es dato del problema. Si vamos al enunciado, acá me dice que el diámetro del círculo menor vale 8. Eso es un dato del problema. Bueno, con eso no hay drama. El problema es el diámetro de la circunferencia grandota, que no lo conozco, porque tampoco conozco su radio. Yo sé que el diámetro de la circunferencia grandota es 2 veces su radio, lógico, sabemos que el diámetro es 2 veces el radio en cualquier círculo. Entonces,
Yo a esto lo tengo que dejar expresado así, sin asustarme, porque todo el mundo me va a preguntar, bueno, che, pero vos no me das el dato del radio, ni tampoco el problema lo dice. No importa, no importa. Consejo. Aunque no me lo digan, lo planteo igual. Pongo que el diámetro de esta circunferencia grandota es 2 veces el radio, sin necesidad ahora de conocer el radio. Ya sé que el radio no lo conozco, que no lo tengo como dato, pero no importa. Uno tiene que presentar el problema, trabajar el problema, fabricarlo, en el sentido de que seguramente cuando ustedes lo procesen, cuando ustedes procesen el problema, va a haber cosas que no conocen, va a haber datos que ustedes no saben y que el problema tampoco lo dice. No importa, ustedes lo plantean igual, sin miedo. Entonces, la base de este rectángulo no es otra cosa que 2 veces el radio de la circunferencia grandota, acá lo puse acá abajo, más 8, que es el diámetro de la circunferencia más chiquita. Entonces la base es 2 veces el radio más 8. Por ende, la altura es 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque lógicamente, si estoy acá en este punto y subo, llego al centro y subo de nuevo, estoy sumando 2 veces el radio. O sea, esto es el radio hasta el centro y del centro al contorno es otro radio más. Radio más radio es 2 veces el radio. 2 veces el radio es el diámetro, como indica el cursor, de esta circunferencia grandota. Y por lo tanto, 2 veces el radio es la altura de este rectángulo. Ahora, si por un lado tengo la base del rectángulo, que es 2R más 8, y por otro lado tengo la altura del rectángulo de 2R, y no conozco el radio, porque no me lo da, el problema no me lo dice de dato, entonces, ¿para qué quiero calcular eso si ya conozco el área del rectángulo? Está bien, justamente el área del rectángulo lo conozco. Es 308. Lo que yo no conozco es el radio, que lo estoy planteando acá, con altura igual a 2R y base igual a 2R más 8. No importa, justamente uno lo plantea, porque como yo ya conozco, y acá vemos la ecuación acá abajo, el área del rectángulo es base por altura, o sea, la base 2R más 8 y la altura 2R, al multiplicar estas dos cosas, que base por altura, me tiene que quedar 308. ¿Y por qué me tiene que quedar 308? Porque lo dice el problema. No es porque lo diga yo o lo digan ustedes. Es lo que es el dato del problema. Y yo tengo que fabricar esto que estoy indicando con el puntero láser, que es base por altura. Al hacer esto, ya me quedó una ecuación algebraica por resolver. Y como verán, el que está besado se está dando cuenta que esto es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque el 2R que está acá multiplicando en esto entre paréntesis, aplica la de propiedad distributiva. O sea, el 2R lo voy a distribuir multiplicando al 8, por un lado, y el 2R lo voy a multiplicar por 2R a este término. O sea, acá se aplica evidentemente lo que se llama la propiedad distributiva. O sea, va a ser 2R por 2R, va a ser 2 por 2, 4, R por R, R cuadrado. Y después, 8 por 2R es 8 por 16, 16R. Apliqué propiedad distributiva, o sea, distribuí en cada término, me quedó 4R cuadrado más 16R igual a 308. Esto es evidentemente una ecuación cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque a la R, que es la incógnita, que es el radio de la circunferencia mayor, la estoy elevando al cuadrado. Por eso se llama cuadrática, viene en cuadrado, de elevar la incógnita al cuadrado. Cuando ustedes tengan una ecuación cuadrática, consejo, moraleja, pasar todos los términos al primer miembro. O sea, acá el 308 que está con signo positivo, obviamente que el signo positivo donde está el cursor no se pone, pero se sobreentiende que este 308 es positivo, lo pasan restando al primer miembro. ¿Pero por qué? No porque quede más lindo, porque acá me queda 4R cuadrado más 16R menos 308 igual a 0. No porque quede más lindo, más estético, sino porque uno esto lo asocia a las raíces de una ecuación cuadrática, a los ceros de una ecuación cuadrática. ¿Qué es eso? Son los valores de R que yo podría poner acá en esta ecuación para que cuando yo haga esta cuenta, 4 por R cuadrado más 16R menos 308, al hacer bien esta cuenta, término a término, y después sumar acá estos dos y restar 308, al hacer bien esta cuenta me tiene que dar 0. Por eso, a esos valores de R que yo puedo meter acá para que esto me dé igual a 0, se los llaman raíces o ceros de la ecuación cuadrática. Eso tiene que ver con esta propiedad que vemos acá para una ecuación cuadrática que dice así.
ax cuadrado más bx más c igual a 0, se supone que esta a no tiene que ser 0. Lo recalco. Porque si esta a, como indica el puntero, llegase a ser 0, me queda 0 por x cuadrado. 0 por x cuadrado da 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Y la ecuación me quedaría así. B por x más c igual a 0. Y si la ecuación me queda b por x más c igual a 0, b por x más c igual a 0 es una ecuación de primer orden, porque la x no está elevada al cuadrado. Ahí la x estaría elevada a la 1. Y ya no sería una ecuación cuadrática. Y estaríamos hablando de otra cosa. En este caso, la a de la ecuación cuadrática que tengo que resolver se haría las veces de 4. Acá está el 4. Este 4, que es este coeficiente que multiplica r cuadrado, sería el a de la fórmula acá, que es el coeficiente o el número real que multiplica x cuadrado. Que lo que exigimos para que se cumpla esta propiedad, que esta a tiene que ser específicamente, digamos, tiene que ser distinta de 0 sí o sí. Porque si esta a llega a ser 0, la ecuación deja de ser cuadrática. O sea, me va a quedar b por x más igual a 0 y eso no es una ecuación cuadrática. Entonces, la a tiene que ser distinto de 0. Y en este caso a sería 4. B es el coeficiente que multiplica x, es 16. Y c, que es el término colgado que no tiene x, es este número, menos 308. Acuérdense que el signo que está adelante se lo lleva el número. Y eso sería el coeficiente independiente, el número independiente que no tiene r, que no tiene x, o no tiene variable, y ese número con el signo incluido sería c, o sea que el c sería menos 308. Lo que hay que hacer es reemplazarlo en esta fórmula, que me da la fórmula de las raíces o ceros de esta ecuación cuadrática, o sea, en este caso tendría que reemplazar b acá, que es 16, o sea, menos 16, acá tendría que poner 16 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, 4 por 4 por c, que es menos 308. Y acá abajo 2 por 4, que es 2 por 4, 8. Al hacer esta cuenta tengo dos posibles resultados, un resultado con más y otro resultado con menos. Por eso puse x1, 2, que son los dos posibles resultados. Lógicamente estos dos resultados son factibles, son dos números reales, digamos, existe por lo menos, digamos, o sea, a lo sumo pueden existir dos raíces reales, a lo sumo pueden existir dos raíces reales, siempre y cuando este factor que está dentro de la raíz cuadrada, que se llama discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, sea mayor o igual a 0. Si el discriminante, este que está dentro de la raíz, es mayor o igual a 0, por ende van a existir dos soluciones reales. Si llega a ser igual a 0 el discriminante que está acá adentro, este término se anula y me va a quedar una sola raíz. O sea, cuando digo una sola raíz, en realidad me quedaría que la raíz x1 va a ser igual a la raíz x2. Y el que lo sabe más profundamente, a eso se lo llama raíz doble de la ecuación cuadrática. Pero en el caso que me quede el discriminante b cuadrado menos 4ac menor que 0, la raíz de un número negativo no existe, y por lo tanto no habría solución. O sea, no habría solución real. Bueno, y otra cosa más, fíjense en la fórmula aparece el 2a en el denominador. Como dije antes, a tiene que ser distinto de 0, porque si acá a llega a ser igual a 0, estaría dividiendo por 0. Y dividir por 0 matemáticamente es imposible. Por eso estoy exigiendo que esta a sea distinto de 0. Primero porque si a vale 0, es 0 que x cuadrado, 0 por x cuadrado da 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Y me quedaría la ecuación b por x más c igual a 0, lo cual no es una ecuación cuadrática. Pero peor aún, si quiero aplicar esta fórmula tampoco puedo, porque si a llegase a ser 0, acá tendría que poner un 0 acá abajo y me quedaría 2 por 0, y estaría dividiendo por 0 y eso está mal matemáticamente. Bueno, un poco el divague de esta propiedad, el uso de esta propiedad. Esta es la ecuación cuadrática, acá vale 4, b vale 16, c vale menos 308, reemplazan en esta fórmula y van a dar las dos posibles raíces que en este caso dieron. R1 igual a 7 y R2 igual a menos 11. Como ven, esta raíz la taché, ¿por qué? La taché por el siguiente motivo. En geometría no existen radios negativos, no existen distancias negativas, tampoco existen distancias iguales a 0, porque decir distancia igual a 0 significa que es un segmento que no tiene longitud, que es un punto, no es un segmento. Entonces no tendría sentido hablar de distancia 0, ni tampoco de distancias negativas. Por lo tanto, como radios negativos no existen, lo taché y me quedo con esta solución. R1 igual a 7.
Eso va a ser el radio de la circunferencia más grande. Esto va a ser el radio de la circunferencia, perdón, sí, el radio de la circunferencia más grande, que es esta de acá. O sea que el radio de la circunferencia más grande vale 7. Acá les vengo a traer un regalito que ya también se los puse en otro video. Es una página, así como dice acá, www.mathway.com/es/álgebra. Ustedes se meten online en esta página, meten la ecuación cuadrática esta, pero en vez de que aparezca, bueno, pueden poner 4x² más 16x menos 308 igual a 0, tipean esa ecuación, aplican Enter, ya la van a saber usar, la página es muy sencilla, y les va a arrojar estos dos resultados, R1 igual a 7 y R2 igual a menos 11, que son las dos raíces de esa ecuación cuadrática. Lógicamente esta la taché porque estoy trabajando en un problema de geometría y radios negativos en una circunferencia es imposible. Entonces me quedo con este resultado, R1 igual a 7. Que van a ver que este programita es muy fácil de usar y debe haber otros programas también o calculadoras científicas que calculan lo mismo, para no perder el tiempo, obviamente, aplicando esta fórmula. Si no, aplican la fórmula de la cuadrática, esta de las raíces, y ya está. Bueno, a todo esto decía que el área rayada es el área del rectángulo menos el área del círculo 1 menos el área del círculo 2. Si volvemos atrás y lo vemos, es lo mismo que dije antes. El área rayada, esto que está, esta pileta pintada en azul, es el área de todo este rectángulo, que vale 308 para el problema, menos el área de este círculo grandote, menos el área de este círculo chiquito. Justamente lo que hice acá, el área del rectángulo menos el área del círculo 1, grande, menos el área del círculo 2, es el chiquito. El área del rectángulo 308, el área del círculo, ¿cómo se mide? Sabemos que la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, como el radio del círculo grandote vale 7, va a quedar pi por 7 al cuadrado. Y como el área del círculo chiquito, también es la misma fórmula, pero el radio diferente, el radio vale 4, entonces me va a quedar pi por 4 al cuadrado. Obviamente 7 al cuadrado es 49, 4 al cuadrado es 16, me queda 308 menos pi por 49 menos pi por 16. Acá resto, bueno, sumo manzanas con manzanas, bueno, tengo menos 49, menos 16, cuando uno suma menos 49, menos 16, el resultado es negativo, es 65, menos 65. Entonces acá me queda menos pi por 65. A todo esto, el área rayada, entre medio de esa pileta, es 308 menos pi por 65. O sea, el área rayada de esta pileta, en azul, que queda entre medio entre el rectángulo de dos círculos, no es otra cosa que 308 menos pi por 65. Ahora, está bien, yo calculé este valor horrible, 308 menos pi por 65, que no es otra cosa que el área de esta pileta en azul, que queda entre medio entre el rectángulo y los dos círculos. Pero el problema nos pedía no todo eso, sino una partecita de eso, que sería esta partecita de acá abajo en azul y esta parte más grandota de acá, en azul que está acá arriba. A nosotros no nos pedía toda el área de esta pileta que yo estoy marcando, que está entre medio de los dos círculos y los rectángulos. El problema me pedía el área esta azul y esta área azul. Entonces, ¿cómo calculo esta área azul más esta área azul, sabiendo que lo que realmente yo calculé es el área de esta pileta, que está entre medio del rectángulo y los dos círculos? ¿Cómo se animan ustedes a calcular esta área más esta otra, que es la que pide el problema, habiendo calculado el área de toda esta pileta entre medio del rectángulo y los dos círculos? ¿Cómo calculan a partir de esto? ¿Cómo calculan a partir de esto el área de este pedacito más el área de este pedacito que pide el problema? ¿Cómo lo calcularía? Sabiendo que nosotros calculamos el área de acá entre medio de las dos figuras, que no es otra cosa que 308 menos pi por 65. Bueno, vamos a analizar el problema. Miren lo que yo dibujé. Una figura equivalente a la primera que tiene el problema, al área que me pide el problema.
Porque el problema me está pidiendo esta área. Esta área en azul más esta área en azul. ¿Qué pasa si yo este problema lo pienso de la siguiente manera? ¿Qué pasa si yo esta área azul que está marcando el cursor la pasase acá abajo? Como indica el cursor acá. Paso toda esta área que está en azul, pero la paso acá abajo. Si la paso acá abajo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto. Porque yo pasé toda esta área de azul, como dije antes, acá abajo. Entonces, si nos fijamos bien en la simetría del problema, esto que está acá, pasando lo que estaba acá arriba, acá abajo, esto que estamos viendo en la figura, que es equivalente a esto, lo que me pide el problema, lo único que hice es pasar esta región rayada acá abajo, pasar esta región rayada acá abajo, lo único que hice es eso. Esto que está acá, que es lo que me pide el problema, no es equivalente a esto que está acá. Son las dos figuras equivalentes. ¿Por qué? Porque el área es la misma. Si se fijan, esto es lo que nos pide el problema. Yo mando toda esta superficie azul acá abajo. Si mando toda esta superficie azul acá abajo, me queda esto, que es equivalente. En área es equivalente. Si uno lo observa bien y lo transforma en esta forma, entonces, esto que está acá en azul, vuelvo a repetir, que es equivalente a lo que nos están pidiendo, esto que está en azul, no es otra cosa que la mitad de lo que yo calculé antes, que es todo el área entre medio de las dos figuras, que es toda esta pileta que está en azul. O sea, toda esta pileta que está en azul es el doble exactamente de esto que está acá. Si se fijan bien, es el doble, porque esto es la mitad de todo lo que estaba pintado. Fíjense, todo esto está pintado en azul. Si yo lo corto por la mitad, me va a quedar todo esto de acá abajo. O sea, todo esto lo corto por la mitad, me queda lo de acá abajo. O sea, la mitad de lo que calculé. La mitad de lo que calculé, que todo lo que está acá abajo, es esto que se ve acá en la figura. ¿Está bien? Entonces, como es la mitad de lo que yo calculé, y la mitad de lo que yo calculé sería la mitad de esto, porque todo esto, que es 308 menos pi por 65, es toda el área de la pileta esta. Como 308 menos pi por 65 es el área de toda esta pileta, y yo tengo que calcular la mitad de esa pileta, que es todo esto que está acá abajo, entonces tengo que hacer ese valor que calculé, que es 308 menos pi por 65, lo tengo que dividir por 2. Cuando hago esta cuenta, esto es el área pedida. Es el área que representa esta mitad, la mitad de todo, que no es otra cosa en forma equivalente que lo que pide el problema. Esta área más esta área. Lo único que hice es una permutación de esta área, la pasé acá abajo. Esta área que está acá, la pasé acá abajo, genero esto, y esto no es otra cosa que la mitad que lo que calculé antes, que es 308 menos pi por 65, porque es la mitad, porque justamente es la mitad de toda esta pileta. Si yo esta figura la corto por la mitad, me queda todo lo de abajo. Y todo lo de abajo no es otra cosa que la mitad de eso que estaba antes, que es esto. O sea que va a ser los 308 menos pi por 65, todo dividido 2. Y esta es el área pedida, que es equivalente a la que me pide el problema. Si lo miran a detalle, por simetría, la mitad tengo que dividir por 2. Lo que había sacado antes, que son esos 308 menos pi por 65, que no es otra cosa que el área total de esta pileta que está entre medio de las dos figuras. Lo corto por la mitad, me queda lo de abajo, o sea, me queda esto, y esa mitad es 308 menos pi por 65 dividido 2. Y toda esta área es equivalente a esta área más esta área. Y ahí termina el problema y fin.
Ahora, para terminar y concluir bien, yo estoy diciendo, argumentando lo siguiente. Bueno, yo estoy diciendo esto. Primero paso esta área que está pintada, la paso acá abajo. Ahora, y yo digo que tener esto así, pasando esta área azul acá abajo, obtengo una figura equivalente, igual, en área, que es esta. Ahora, ¿cómo aseguro que esta parte de acá arriba, que ahora está en blanco, es igual a esta parte que está acá abajo, que ahora está en azul? ¿Cómo, digamos, compruebo que toda esta parte que está en blanco, que indica el cursor, es exactamente a toda esta parte que está azul, acá abajo? ¿Cómo compruebo que toda esta región vacía es igual a esta región llena en azul? Bueno, ¿porque mi ojo lo dice? No, ojo. No se dejen engañar con los ojos. Las cosas hay que comprobarlas geométricamente. La manera de probar geométricamente que esta parte blanca de arriba, como indica el cursor, es igual a esta parte azul de acá abajo, no es porque mis ojos ven que esta mitad es igual a esta mitad y punto. Eso no es la forma de argumentar o decirle a un profesor de que es así en un examen. No, hay que de alguna manera argumentar bien eso, razonarlo bien geométricamente. Y para demostrar que esta parte blanca que está acá arriba es igual a esta parte azul, lo que podemos hacer es lo siguiente y lo que voy a hacer. Yo lo que podría hacer es esto: trazar un eje axial. ¿Qué es un eje axial? Un eje que corte diametralmente a las dos circunferencias, donde justamente este eje axial contenga los dos diámetros de la circunferencia, o sea, corte simétricamente a las dos circunferencias y que contenga los dos diámetros de las circunferencias. Cuando las corta, corta diametralmente este eje rojo que dibujé, ¿no? Y diametralmente significa que contiene los dos diámetros de la circunferencia, vamos a ver que quedan dos partes iguales. ¿Por qué? Porque este eje, que corta diametralmente hasta dos circunferencias, corta en dos partes iguales a este rectángulo. Al cortar en dos partes iguales a este rectángulo, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, me va a quedar que la parte de esta circunferencia más grandota, es igual a la parte de la circunferencia acá abajo, o sea, este semicírculo que está acá arriba es igual al semicírculo que está abajo, y este semicírculo de circunferencia más chiquita es igual a este semicírculo que está abajo. Entonces, como este eje corta diametralmente y contiene los dos diámetros de las dos circunferencias y corta en dos mitades iguales al rectángulo, todo lo que yo veo acá arriba es igual a todo lo que yo veo acá abajo con los círculos. Por ende, simétricamente, todo lo que está fuera de las circunferencias, que es esto que está en azul, es igual a todo lo que está fuera de las circunferencias acá en blanco, como indica el cursor. Entonces, vuelto a repetir, para demostrar que esto que está acá en blanco, es igual a esto que está en azul, yo tengo que tratar de agarrar un eje, que en este caso es este eje rojo que está acá, hacer un corte diametral de esos dos círculos, y vamos a ver que ese eje axial que corta diametralmente a los dos círculos y que contiene, eso significa que contiene los dos diámetros de los dos círculos, ese eje axial que corta diametralmente a los dos círculos, vuelvo a repetir, porque contiene a los dos diámetros de los dos círculos, corta en dos mitades iguales al rectángulo. Esta mitad de arriba es exactamente igual a la mitad de abajo. ¿Por qué? Porque veo que justamente al cortar este eje diametralmente a los dos círculos que contienen los dos diámetros, el semicírculo la más grande, es igual al semicírculo que está acá abajo, y el semicírculo de la más chica es igual al semicírculo que está abajo. Por ende, como los semicírculos que están arriba son iguales a los semicírculos que están abajo, y este eje que contiene diametralmente a los dos diámetros de la circunferencia corta en dos partes iguales al rectángulo,
Por ende, todo lo que está en blanco acá, más todo lo que está en blanco acá, es exactamente igual a todo lo que está en azul acá abajo, más todo lo que está azul acá abajo. Y así se demuestra por este corte axial y diametral que tracé en rojo, así se demuestra que la parte de arriba, la parte sobrante blanca de arriba, es igual a la parte sobrante en azul acá abajo. Y eso es justamente por tomar un eje que corte axialmente y diametralmente a las dos circunferencias. Cuando digo que es un eje que corta diametralmente a ambas circunferencias, significa que contiene a ambas, contiene a los dos diámetros de las dos circunferencias. Si ese eje corta diametralmente y simultáneamente a ambas circunferencias, corta en dos partes iguales. O sea, el semicírculo de acá arriba va a ser igual al semicírculo de acá abajo, lo mismo que con la chiquita. Como está este eje corta también a su vez en dos partes iguales a la circunferencia, y las circunferencias son tangentes también a los lados del rectángulo, como se ve en la figura, entonces todo lo que está acá en blanco más todo lo que está en blanco acá arriba es exactamente igual a todo lo que está en azul acá abajo, tanto de este lado como de este lado. Y así compruebo que esta parte en blanco es igual a esta parte en azul. Esa es la manera ya más categórica de demostrar la igualdad de por qué el área de esto que está acá abajo es igual al área de esto que está acá arriba en blanco. Pero así se demuestra, no porque mi ojo lo dice. Está bien, mirándolo bien parece que sí, bueno, por simetría son iguales, tanto esto que está en blanco como esto que está en azul. Pero la manera de demostrarlo es hacer un corte diametral que contenga a los dos diámetros. Vemos que ese eje axial que corta diametralmente a los dos círculos divide los dos círculos en dos semicírculos iguales. Como estos dos círculos son tangentes también a su vez al rectángulo y este eje corta al rectángulo en dos partes iguales, entonces esto que está en blanco más esto que está en blanco es exactamente a esto que está en azul más esto que está en azul. Entonces por eso, tanto esto que está en blanco es igual a esto que está en azul y esto que está en blanco es igual a esto que está en azul. Pero así se argumenta geométricamente. Bueno, listo, ya está. Espero que les haya gustado. Véanlo el video todas las veces que sea necesario. Expliqué con sumo detalle cada paso. El video lo podría haber terminado enseguida, en 10 minutos o menos de 10 minutos, pero yo prefiero alargarlo un poco y explicar cada paso y sobre todas las cosas las formas de razonamiento que conducen al resultado. Porque si yo no aclaro las propiedades y los argumentos y las formas de poder razonar un problema de geometría o un problema de matemática, de lo que sea, no vale de nada ver un video y no entender absolutamente nada, porque después van a tratar de ustedes descifrarlo y por ahí les va a costar. Yo intento explicar lo mejor posible, a sumo detalle, cada paso a seguir, para que a futuro ustedes puedan utilizar las mismas herramientas, las mismas propiedades y los mismos argumentos que van a servir para para futuros problemas, porque el método de razonar, la forma de razonar, el camino, el procesamiento de razonamiento es similar en muchos problemas de geometría y también en muchos problemas de matemática que, bueno, que seguramente van a realizar. Bueno, gracias por verme el video. Nos vemos en algún otro ejercicio de matemática, física, química, cualquier nivel. Así que bueno, pásenlo, recomiéndenlo, véanlo, cópienlo, háganlo ustedes, procesenlo y bueno, en la próxima haremos otro ejercicio más de geometría o de cualquier otra materia de interés general. Así que bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima.